Hoy en el debate hablaremos de medio ambiente debido al inicio de la cumbre climática de la ONU que tiene lugar en el prestigioso resort de Sharm el Sheikh en Egipto. El evento tiene lugar en un momento muy complejo para la humanidad. La guerra en Ucrania, los estragos de la pandemia de COVID-19 que siguen afectando fuertemente a las economías de los países, un año en donde hay crisis energética y también ha habido múltiples desastres naturales que han resultado devastadores. La cumbre concentrará sus debates en el compromiso de los países industrializados para abordar el calentamiento global y también para pedirle a los países más desarrollados que cumplan con los compromisos, sobre todo que ayuden a los países que resultan más afectados por el cambio climático. Son cerca de 200 países o estados los que están invitados a este evento, que comenzó con una alerta por parte de Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Escuchemos. In just days, our planet's population will cross a new threshold. En solo días, la población mundial cruzará un nuevo umbral. El miembro número 8.000 millones de la familia humana nacerá. Este hito pone en perspectiva de lo que se trata esta cumbre climática. ¿Cómo responderemos cuando ese bebé número 8.000 millones tenga edad suficiente para preguntar qué hicieron ustedes por nuestro mundo y por nuestro planeta cuando tuvieron la oportunidad? Excelencias, esta conferencia de la ONU es un recordatorio de que la respuesta está en nuestras manos y el reloj sigue avanzando. Estamos en la lucha por nuestras vidas y estamos perdiendo. Las emisiones de gas de efecto invernadero siguen creciendo, la temperatura global sigue aumentando y nuestro planeta se está acercando a un punto de inflexión que hará que el caos climático sea irreversible. ¿Cuáles son los llamados? Yo lamento decirlo, pero son los mismos que hemos estado oyendo desde hace muchos años en este tipo de eventos. Que la humanidad está en un momento decisivo, que es el momento que es ahora, que puede ser ya demasiado tarde. Pero, por ejemplo, los líderes de Rusia, de China, de India y de Estados Unidos, que son algunos de los países que más contaminan en el planeta, no están. Eluden esta cita o lo harán dentro de algunos días. Esta es una cita que tiene como lema para este año Juntos por la implementación, pero ¿se podrá entonces implementar todos los pactos acordados? Hay poco interés por parte de las grandes economías a la hora de tomar medidas contundentes. ¿Para qué sirve este tipo de eventos entonces en donde hay una expectativa y poco impacto? Porque en la práctica son pocas las cosas que se llevan a la realidad, al campo, a la hora de realizar las acciones. ¿Por qué no hay mayor presión sobre esos países más avanzados, que son los que más contaminan el planeta? ¿Qué mecanismos pueden crearse para garantizar que haya verdaderos avances en cuanto a los compromisos que ya llevan durante muchos años los países adoptando a través de acuerdos, a través de este tipo de conferencias? ¿La COP27 cumplirá su cometido? Pues es alguna de las preguntas que vamos a analizar en este programa. Para conversar sobre este tema hemos invitado a Isabel Aguilera, analista medioambiental. Ella también es experta en temas relacionados con el cambio climático y gestión energética. Ella se encuentra en la ciudad de Santiago, en Chile. Y desde Sharm el Sheikh, en Egipto, se encuentra Leonardo Lacerda. Él es director global de clima en The Nature Conservancy. Ustedes, nuestros televidentes, también les recuerdo que pueden ser parte de este debate, pueden dejar los comentarios, preguntas que tengan. Yo sé que este tema medioambiental les interesa a ustedes, lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través de Twitter, Facebook e Instagram. Déjenos saber sus opiniones y sus comentarios. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta se la recuerdo para que dejen los comentarios. Numeral El Debate F24, todo unido, todo pegado. No olviden también que todos los contenidos de nuestro programa están también disponibles en podcast. Nos encuentran en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Le doy entonces la palabra a Isabel en la ciudad de Santiago. Isabel, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Mucha expectativa en torno a este inicio de la cumbre de la COP27. Y comienzo tomando las palabras del lema de la cumbre para este año. Juntos por la implementación. ¿Hay unidad para esta implementación? ¿Cuál es su opinión? Muy buenas tardes. La verdad es que son tiempos difíciles. Venimos saliendo de una pandemia o seguimos viviendo una pandemia y hay un contexto de crisis internacional vinculado con la guerra ucraniana. No son los mejores momentos para plantear
grandes avances o grandes anhelos en torno al tema del cambio climático. Pero el compromiso por implementar acciones que procuren una mejora inmediata en mi entorno puede ser algo que cada uno de nosotros puede hacer. Y le doy ahora la bienvenida a Leonardo, que él se encuentra justamente allí en Sharm el Sheikh, en las costas del Mar Rojo. Leonardo, bienvenido, gracias por acompañarnos en el programa. Su opinión, ¿hay unidad para poder lograr esta implementación? Isabel habla de la coyuntura internacional que resulta muy adversa para los países y para los compromisos, pero por lo menos esta cumbre podrá pasar de las buenas intenciones a las acciones. Pues es lo que esperamos. Creo que hay una coyuntura que no es demasiado favorable, pero hay cambios que son importantes. Por ejemplo, los Estados Unidos han acabado de pasar legislación al nivel federal que a 14 años esperábamos que pasaran. Entonces, habrá recursos en Estados Unidos para hacer algo desde su parte. Los cambios en Brasil políticos también son muy importantes y creo que podremos ver progresos. Ahora, ¿hay unidad? No sé si estaría tan de acuerdo con lo que has dicho, que se está siempre hablando y no se hace poco. Es verdad que hay que hacerlo mucho más, pero hace 20 años más o menos, las perspectivas eran de llegar al final del siglo entre 4 y 5 grados más Bajos. bajo, sí. Pero ahora la perspectiva es más o menos entre 2.6 hasta 3. Entonces, hay progreso, pero lo que hay que hacer ahora es la implementación. Por ejemplo, los precios de los renovables, de la energía renovable, se cayó muchísimo. Entonces, podemos acelerar ese proceso. Hay algunas oportunidades muy interesantes. Por ejemplo, Indonesia ha bajado del 90% su deforestación. Esperemos que Brasil ahora pueda hacer lo mismo. Sí. Pero sí, así que soy un poco más optimista de lo que se puede hacer. Hay mucho optimismo, siempre se llena de optimismo a raíz de esta cumbre, Leonardo, Isabel, pero por ejemplo, la parte superior, cito algunos medios que han traído esta información a la comunidad internacional, y es que dentro de esa lista de temas para abordar en la COP27 estaban esos $100.000 millones al año que los países en desarrollo prometieron en el año 2009 entregarle a los países que están en vías de desarrollo para poder reducir las emisiones y poder adaptarse al cambio climático. Según el reporte, este dinero debía haber sido entregado en el 2020. Estamos en el 2022. ¿Qué pasó? Sí, exacto. No han cumplido. Los últimos números para el 2020 eran solamente 80.000 millones, pero mi organización trabaja mucho con la The Nature Conservancy, trabaja mucho con este tema de financiación. Nuestra propuesta es que los 58 países más pobres de la Tierra, los que sienten más los efectos del clima, tienen una deuda con los países más ricos y con China de más o menos $500.000 millones. Pudiéramos estar haciendo cambios de deuda o reestructuraciones de deudas para el planeta, es decir, hacer que esta deuda pueda estar pagada por recursos que vayan hacia el desarrollo de renovables, para la adaptación de los países y la conservación de la biodiversidad, que son crisis comunes. Crisis comunes. Esta primera parte del debate voy a hacer críticas a diferentes puntos. Luego vamos a analizar lo que hay en las agendas de los países. No nos vamos a quedar en lo negativo. De una vez se los digo, vamos a ver también el lado positivo de las cosas para hacer balance en la información. Pero
Sigo también citando otras personas que están allí en la COP. Isabel, por ejemplo, Li Gao, que es el director general del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Ecología y de Medio Ambiente de China, que es justamente uno de los países más señalados a nivel internacional por contaminar. Él dice que esta cumbre no carece de metas, que las metas ya están, que se están acumulando las metas y faltan las acciones, pero China es uno de los países que menos avances da, o por lo menos no se le da a conocer a la comunidad internacional si hay avances significativos en China. Explíquenos ahí cómo entendemos esto, porque lo que vemos es que se acumulan las metas y los intentos, pero las acciones son pocas. Quisiera rescatar de que existe hoy en día una conciencia mucho más fuerte respecto del compromiso climático, el compromiso en la exigencia ciudadana porque las cosas ocurran mejor. Eso ocurre en Chile, me imagino que ocurre en otros países del mundo y en China también debe estar ocurriendo. El movimiento ciudadano está presionando para que las soluciones ocurran. Quizás no es inmediato el resultado, pero yo siento que la organización de la sociedad civil está haciendo un rol fuerte por generar una adaptación a esta nueva forma de vivir con el cambio climático. Y es de la misma manera como ahora se está exigiendo en esta cumbre que se compense a aquellos países que tienen mayores vulnerabilidades. Entonces, siento que si bien los países grandes quizás están evadiendo concretamente sus compromisos, de alguna manera eso tiene que ocurrir en algún minuto porque la demanda social lo va a intencionar así. Isabel, otra pregunta que queda sobre la mesa es la articulación entre los países más desarrollados y los menos desarrollados y los países que ya están siendo víctimas contundentes del cambio climático. Esas naciones, estados insulares, por ejemplo, en Oceanía, en el Índico, o los países que tienen grandes ciudades en las costas que también se ven afectados por diferentes eventos naturales. ¿Qué tanto se están articulando los países? ¿Esa articulación se hace a través de gobierno a gobierno, a través de organismos internacionales? ¿Cómo se está mejorando esa colaboración? Lo que yo entiendo es que hay distintas maneras de abordar en la zona centroamericana. Existe unas vulnerabilidades comunes que hacen que los países tengan una negociación hacia algunos fondos climáticos en específico, y otros países como Chile, que tiene otro tipo de vulnerabilidades, tiene espacio, digamos, de negociación hacia otro tipo de financiamiento climático. Hay negociaciones, por supuesto, en bloques y en grupos, que son mucho más beneficiosas y eficientes, pero también hay cosas puntuales que tienen que ver principalmente con el tema energético, que permite incorporar tecnologías de países desarrollados en los que no lo son tanto, para poder incorporarlo dentro de su nueva matriz energética y generar soluciones eficientes. Leonardo, su opinión sobre esta articulación entre países. ¿Ha avanzado? ¿Ha mejorado? ¿Hay ejemplos de buenas prácticas entre esta articulación de países? Ahí estoy de acuerdo que falta mucho. En la última conferencia de las partes se dijo que se iba a duplicar los fondos para la adaptación, es decir, llegar por lo menos a 40 mil millones de dólares. Eso no se ha hecho. Y en esta conferencia de las partes ahora se va a discutir si se debe crear un mecanismo para lo que se llama las pérdidas y daños, es decir, los efectos que son irreparables. Es decir, que, por ejemplo, cuando se pierde una isla porque el nivel del mar se ha aumentado, pues ¿quién lo paga? ¿Para dónde va la gente? En esto, las negociaciones todavía no llegaron a un punto de consenso. Entonces va a ser un tema bastante discutido. Es donde esperamos tener mucha discusión en esta conferencia. ¿Y quiénes Pero pueden...? sí hay prácticas. Sí, adelante, Leonardo. No, pero digo,
prácticas mejores, etcétera. Hay esfuerzos grandes, sobre todo en los países que son islas, por ejemplo, de entender cómo adaptarse, cómo crear más fuerte resiliencia a los problemas de adaptación al clima. Por ejemplo, en los países costeros, sabemos que los corrales y también los manglares reducen mucho el impacto de los huracanes, etc. Entonces, la naturaleza ella misma puede ayudar si es el caso que después de un huracán se pueda restaurar estos hábitats. Pero, así que hay buenas prácticas, etc. Pero el consenso global sobre este tema tiene que ser todavía discutido. Leonardo, ¿qué países hay a nivel internacional que estén liderando este tipo de lucha, que estén dando resultados contundentes, que sean países abanderados de la lucha contra el cambio climático, pero que evidencien de verdad un cambio significativo? Veíamos, por ejemplo, la Unión Europea muy abanderada, algunos países, por ejemplo, Dinamarca, al interior de la Unión Europea, muy abanderados con el tema medioambiental, pero ahora la coyuntura económica les ha obligado a dar pasos hacia atrás en muchas de las políticas adoptadas. Uno de los países que puede ejemplificar esto es Alemania, que ha tenido que volver casi que al carbón para poder mantener su nivel energético debido a la crisis con Ucrania. Pero ¿qué países hay que lideren, que sean ejemplo, que se puedan dar a conocer y tomar como evidencia de buenas prácticas? Bueno, con la guerra en Ucrania, los países europeos están haciendo un esfuerzo gigantesco, un esfuerzo de guerra para hacer la transición energética más rápida, ¿no? Entonces, se comprometieron a llegar al 45% de las energías renovables hasta el final del 2030. Y es una oportunidad muy grande. Ahora, hay mucha oposición. Por ejemplo, las ONGs que no quieren que los renovables sean establecidos en áreas protegidas o cerca de ciudades que son patrimonio histórico de la humanidad, etc. Entonces, lo que estamos trabajando mucho en la TNC es para identificar las áreas que son adaptables y las mejores áreas donde la energía pueda ser implementada. Entonces, aquí estamos hablando mucho de implementación, cómo mover, cómo acelerar esos procesos. Entonces, no está discutiendo dónde no hacerlo, pero dónde sí hacer la implementación de las energías renovables. Y Europa es un excelente ejemplo de esto. Creo que es en Estados Unidos ahora que habrá dinero del programa federal que se creó, y otros países como India. Ahora, te digo algo, quienes están pagando por la adaptación son los propios países pobres. Cuando ves la cantidad de dinero que se paga para la adaptación, no es muy poco, viene de los países más ricos. Y eso hay que cambiar. Sabes que el 50% de los países, de los más pobres en el mundo, son responsables solamente por 16% de todos los gases estufas, los gases que se han puesto en la atmósfera. Entonces, ahí hay un problema de equidad muy serio. Hay un problema de equidad y de responsabilidad, y esa responsabilidad la vemos como algunos de los países que contaminan más la atmósfera, como por ejemplo Estados Unidos y China, hay expectativa porque tal vez estos dos países puedan volver a conversar sobre temas climáticos, sobre cómo los dos pueden adoptar procesos para poder empezar a reducir sus emisiones, pero hay analistas que dicen que tal vez Washington y China no estén interesados en conversar, por lo menos en el marco de esta COP27. ¿Qué tanto mal le hace esto a la realidad climática mundial, Isabel? Que Estados Unidos y Washington no quieran asumir, Estados Unidos y China no quieran asumir responsabilidades. Yo creo que Adelante, hay voluntad. Isabel. Sí. Yo creo que hay voluntad de poder generar soluciones en un gran porcentaje de los habitantes de ambos países. Hay que intentar no caricaturizar, pero finalmente hay negociaciones que deben hacerse, y yo creo que la buena
el buen criterio y la buena voluntad debe primar. Esperemos que sea así y esperemos que, así como los impactos son tan fuertes y se demoran tan poco tiempo en impactar a la población y a los territorios, se logre concretar soluciones en el corto plazo. Soluciones basadas en la naturaleza, en términos de regeneración u otros, son posibles, pero demoran en estar disponibles. Y Leonardo, su opinión sobre esta falta de conversación entre Washington y Beijing. Yo creo que los países en desarrollo tienen que hacer más, porque no van a poder más contar con una asociación más fuerte entre Estados Unidos y China por cuenta de los problemas geopolíticos que tienen ahora. Entonces, hay que hacer un esfuerzo. En el pasado, el grupo del G77, por ejemplo, ha hecho mucho para avanzar las cosas, temas para el desarrollo, ¿no? En el pasado más recién teníamos los BRICS, ¿no? Sí. Que hicieron también bastante avances. Entonces, quizás ahora hay que pensar otros tipos de mecanismos de negociaciones internacionales en que hagamos de tal manera que China y Estados Unidos estén influenciados por otros también. Y ahí es increíble, hay países pequeños que tienen bastante influencia. Estoy pensando, por ejemplo, en Costa Rica, que da excelentes ejemplos de cómo un país pequeño, relativamente pobre, puede hacer mucho por el clima, ¿no? Entonces, basado en buenos ejemplos. Claro. Sí. Isabel, justamente que Leonardo menciona a Costa Rica como un país destacado en la región, hablemos de América Latina, la agenda que hay en América Latina, países con iniciativas destacadas, políticas que puedan llegar allí a la COP27 que sean destacadas o que sean líderes en la región. Aquí hay un punto importante y es que América Latina solamente contamina el 10% en bloque, pero además no negocia en bloque. Cada país va con su agenda. Y eso también dificulta un poco tener un fin común entre todos los países. Es cierto, es una desventaja que cada país negocie por sí solo. Ahora, para temas comunes existen negociaciones desde hace mucho tiempo y se va trabajando en el desarrollo de buenas soluciones en cada uno de los temas. No desconozcamos que existe este relacionamiento entre los especialistas que están generando una solución para que luego se produzcan las definiciones finales. En América Latina hay grandes esfuerzos porque somos una región resiliente. Somos una región resiliente porque tenemos eventos en todo sentido que nos han acercado a los desastres y a los conflictos desde siempre. Nosotros tenemos muchos terremotos, tenemos muchas inundaciones por nuestra configuración geográfica. Tenemos costas con océanos complejos, entonces finalmente hemos tenido que adoptar y adaptarnos desde siempre a generar soluciones basadas en la naturaleza que nos permitan aminorar los impactos. Ahora, yo diría que hay significativamente la incorporación de energías renovables no convencionales en la matriz energética chilena, por ejemplo, es un ejemplo a destacar. Estamos con un porcentaje altísimo de energías renovables no convencionales en nuestra matriz, que nos permite, digamos, contar con plantas, con parques eólicos y otro tipo de infraestructura energética alternativa de muy buena calidad. Y estamos también trabajando en, digamos, todo como la protección de nuestra área vulnerable en los bordes costeros. Hay trabajo significativo de recuperación, recuperación de áreas marinas destacadas por sus características particulares de biodiversidad, Sí. la protección de nuestros humedales, etc.
Hay muchas iniciativas, Leonardo, pero esa unidad podría ser un paso importante para la región. Es decir, ¿podrían los gobiernos actuales proponer una unidad en bloque de América Latina para poder tener iniciativas medioambientales comunes, así como lo hace, por ejemplo, África, que sus 54 países negocian en bloque? ¿América Latina podría seguir ese ejemplo? Seguro. Lo que yo diría es que es imposible de quedarnos entre 1.5 grados o 2 grados al máximo hasta el final del siglo, sin un papel muy activo de Latinoamérica en las soluciones basadas en la naturaleza. Aquí hay, quizás nuestra más grande contribución sería en la reducción del desforestamiento. Y ahí hay dos temas principales, son la soya y el ganado. Y creo que, verdad que hay que tener más políticas públicas para bajar esto. Por ejemplo, Brasil ya había bajado por el 80% en el pasado la deforestación, pero perdimos todo esto. Ahora, este último gobierno ha aumentado el 70% la deforestación. Entonces, quizás ahora con el nuevo gobierno podamos volver a aquella situación en el pasado. Y lo que creo que es que además de los estados, nuestras compañías deben hacer también su parte, ¿no? Por ejemplo, tenemos a JBS, que es una de las más grandes exportadores de carne en el mundo, que tiene sus responsabilidades, y varias otras organizaciones de las cuales tenemos orgullo, porque son organizaciones, compañías latinoamericanas que han conquistado el mundo, pero bueno, tienen que demostrar su responsabilidad global. Responsabilidad global, y también ve uno algunas alianzas interesantes. Hay algunas iniciativas entre Brasil, la República Democrática del Congo e Indonesia, que usted ya lo mencionaba, Leonardo, en su intento por disminuir la deforestación, que están preocupados por la deforestación de sus selvas tropicales y están buscando hacer sinergias entre los tres países. ¿Hay más iniciativas similares de otras partes del mundo, de otros países de América Latina, que se puedan citar, que se puedan destacar en el marco de la COP27? Sí, hay iniciativas, pero quizás esta sea la más interesante. Bueno, eso que se anunció, como quizás hacer una OPEC de los países de bosques, quizás sea una oportunidad de traer a esos países juntos. Por ejemplo, yo estaba hoy con la delegación de Indonesia. Hay ejemplos increíbles de cómo bajar en el 90%, como he dicho, la deforestación en 7 años. Cuando hay voluntad política, se hacen las cosas. Ahora, lo que se está discutiendo aquí es la creación de un mercado de carbono, ¿no? Uno de los temas muy importantes de esta discusión es el artículo 6 de la Convención, uno de los últimos que hay que terminar de la Convención de París. Entonces, ahí pensar mecanismos buenos de mercado de carbono global, que sean también no solo mercados voluntarios, pero también mercados al nivel jurisdiccional en cada uno de los países. Hay ejemplos excelentes de reducción de desforestación bajo esos sistemas jurisdiccionales, como llaman. Sí. Bueno, me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa. Las conclusiones quiero que las enrutemos justamente en la implementación. Isabel, ¿por dónde comenzar las implementaciones en nuestros países? ¿Es necesario que el primer paso sea, no sé, por dar una idea, implementación de leyes a nivel político, o empezar por reforzar una educación en los jóvenes mucho más consciente del medio ambiente, o la creación de fondos, o por dónde cree usted que puede darse esa implementación, por lo menos en nuestra región, entendiendo las dificultades que tenemos? Es multidimensional. Sin duda que la mayor variable en juego tiene que ver con el financiamiento climático.
para poder acceder al financiamiento climático hay que estar sumamente bien calificado para poder entender la forma y los mecanismos de acceder a estos financiamientos. Se requiere un capital humano altamente calificado para poder acceder a ello. Luego, una educación ambiental permanente, multinivel, que incorpore la buena práctica ambiental como un como una condición básica en nuestros buenos comportamientos habituales en cada una de nuestras vidas. Luego, necesitamos tener compromisos políticos que se concreten a través de la gobernanza, instituciones adecuadas, legislaciones adecuadas, pertinentes a cada territorio y que sean fáciles de aplicar, fáciles de fiscalizar y que le hagan sentido a la gente como una buena nueva conducta que adoptar. Sí. Y Leonardo, ¿cuál es su conclusión? ¿Cómo implementar estas, cómo llevar esto a la práctica? Isabel habla de un punto importante, que sea multidimensional. Será tal vez el resumen de su conclusión. ¿Cuál es la suya, Leonardo, allí en Sharm el Sheikh? Es muy parecida. ¿Sabe? La naturaleza puede darnos el 30% del esfuerzo que es necesario de mitigación hasta el 2030. Entonces yo veo esta conferencia aquí en Sharm el Sheikh como si fuera una puente para la próxima reunión de la Convención de la Biodiversidad, la Convención de la Diversidad Biológica que habrá lugar en Canadá. Entonces mi esperanza es que ese tema de soluciones basadas en la naturaleza se vaya a arraigar, tener sus raíces y llevar también a un mejor resultado de las próximas negociaciones en Montreal para la diversidad biológica. Pues Isabel, Leonardo, les agradezco mucho por haber llevado este análisis y esta explicación de lo que sucede en esta COP27. La cumbre apenas está comenzando, ya veremos cuáles son las conclusiones que arroja este encuentro y lo que deje estas 2 semanas de encuentro de diferentes líderes de los países alrededor del mundo. Muchos temas sobre la mesa para debatir y sobre todo mucha ansiedad por parte de la comunidad internacional de poner en práctica y de llevar ya esto a conclusiones verdaderas y a resultados visibles. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias por la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de nuestro compañero Giovanni y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Muchas gracias a ustedes. Pueden seguir dejando los comentarios a través de las redes sociales.